Ya habíamos comentado sobre este punto. Estábamos hablando acá. Habíamos hablado de las restricciones. Quedamos en este punto, ¿cierto? ¿Sí? ¿Me confirman? Sí, ingeniero. Sí, nos Perfecto, tocan las gracias. interfaces. Bien. Dentro de lo que viene a ser un proceso de estimaciones en proyectos de software, obviamente el propósito es poder llegar a definir valores del costo, del tiempo y el esfuerzo en un proyecto como habíamos conversado. Sin embargo, antes de pensar en asignar valores de costo, tiempo y esfuerzo, lo primero que deberíamos hacer es tener un conocimiento lo más cabal que se pueda del proyecto que se va a desarrollar. Y para eso habíamos dicho que vamos a hacer dos actividades. Por un lado, la definición del tamaño del proyecto, la complejidad y la estructuración del cliente, o también la estabilidad de los requisitos que se denominan. Por otro lado, la determinación del ámbito del proyecto, ¿no ves? Todo esto, ¿para qué lo estamos haciendo? Repito, para poder llegar a tener un conocimiento más completo de lo que viene a ser el proyecto que se pretende desarrollar. Un momentito, aquí se me activó. Bien. Habíamos hablado de los objetivos, las funciones principales, rendimiento, fiabilidad, restricciones, y por último, las interfaces externas, que es lo que define el ámbito del proyecto. ¿Qué entendemos por interfaces externas? Nosotros sabemos que, no vamos a decir todos, ¿no? Pero la mayoría de los software tienen siempre la necesidad de interactuar con entidades externas más allá del mismo software, se supone. Ahora, podemos encontrar por lo menos tres tipos. Podrían darse seguramente otras dependiendo del software que se están desarrollando. Un tipo, la más obvia, digamos, hay software que se precisa, que en todo caso que requiere interactuar con humanos, con usuarios, con personas. Aquí lo que hay que preguntarnos, obviamente, es cuál es el grado de trabajo que hay que hacer para llegar a permitir que esta interacción con los humanos realmente termine siendo efectiva. Quedan bastante claro que no es lo mismo hacer un software que trabaja con un usuario, que hacer un software que trabaje con varios usuarios de manera simultánea, ¿no? Es decir, hay un trabajo distinto que hacer en cada uno de esos dos escenarios. Y más aún todavía si hablamos de software donde de repente tiene una carga masiva desde un punto de vista de conexiones de usuarios que podrían estar accediendo al sistema de forma remota y simultánea. Entonces, primero eso. Un primer ejemplo, la interacción con personas. Un segundo ejemplo, es la necesidad, hoy por hoy también muy frecuente, de que estemos desarrollando un software que tenga que interactuar con otro software, otro sistema. Ustedes saben que es bastante natural hoy día ver un concepto que denominamos la integración de los sistemas, donde por lo general cuando uno desarrolla software no desarrolla el todo, siempre desarrolla las partes. Esa parte que estamos haciendo seguramente tiene que enganchar, sincronizar o simplemente integrarse a otros sistemas. Y obviamente entonces seguramente para esa integración hay que pensar en algún tipo de interfaz que permita justamente hacer esta integración. Podría ser una integración a nivel de base de datos, una integración a nivel de datos, una integración a nivel de servicios, una integración a nivel de API, en fin, tantos mecanismos que podrían haber. El punto es que hay que saberlo y hay que trabajarlo. Por ejemplo, hay mucho software que podría yo estar haciendo, por decirle, el ERP, o una parte del ERP, tengo que interactuar con los demás
O de repente con un CRM o viceversa. Estoy haciendo un CRM y debe integrarse a un ERP. O probablemente con algún software en el ámbito de redes sociales. Hoy por hoy también es bastante común poder ver que yo tengo un clásico ERP o puedo estar desarrollando y sin embargo preciso una tienda online. Probablemente la tienda online está hecho en una plataforma distinta y sin embargo debo permitir que haya una sincronización entre lo que ocurre en la tienda online versus en nuestro sistema transaccional o ERP. Lo mismo podría pasar en lo que ustedes ven, por ejemplo, ustedes usan de manera permanente Moodle en la universidad. Moodle, como ustedes saben, es una plataforma open source en el ámbito de lo que es los LMS. Lo puede usar cualquiera, pero al final, para hacer un uso efectivo, es conveniente integrarlo a un sistema como el de la universidad, ¿no? Para que haya una sincronización a nivel de datos, paralelos, cursos, docentes, etc. Entonces, el punto de acá es eso, ese es un segundo ejemplo, ¿no? Es decir, es preguntarnos si el sistema que vamos a desarrollar o el software que vamos a hacer precisa la interacción con alguien. Podrían estar haciendo lo que muchos de ustedes, por ejemplo, están haciendo en sus proyectos de la materia. Muchos de ustedes están haciendo software que ustedes desarrollan el software de manera normal, pero en teoría están aplicando inteligencia artificial, pero en el fondo no lo están desarrollando la inteligencia artificial como tal. Están seguramente integrándose a servicios de proveedores de este tipo de recursos, y entonces, bueno, entonces hay que preguntarnos, ¿no? ¿Qué tipo de interfaz? Ese es un segundo ejemplo. Y un tercer ejemplo de interfaces externas es el clásico de hardware, ¿no? Es natural, es muy normal, pues ver que los software finalmente terminan interactuando también con ciertos dispositivos de hardware para determinados propósitos. El ejemplo más clásico es la impresora, pero yo no voy a colocar la impresora como una interfaz externa. ¿Por qué? Porque para interactuar con una impresora no hacemos absolutamente nada de un punto de vista de desarrollo, porque todo eso es administrado, controlado por el sistema operativo, por ejemplo, ¿no? Pero de repente voy a interactuar con un dispositivo de hardware, no sé, un ejemplo, una balanza digital. Entonces yo tendré que seguramente entender, comprender la forma de cómo voy a comunicar, cómo voy a tomar los datos, cómo voy a entregar los datos. No sé, otro ejemplo se me ocurre algún tipo de sensores. En fin, entonces acá en las interfaces externas lo que tenemos que hacer es preguntarnos con qué otro tipo de sistemas o entidades externas, llamémoslo así, va a interactuar o requiere interactuar nuestra aplicación que estamos desarrollando. Y tomando como referencia lo que acabo de comentar, ustedes pueden hacer una lista, pues, ¿no? Y de repente no hay, dicen, no, esto es un software cerrado que no interactúa con nadie, puede pasar. Pero, como les decía, mínimamente van a interactuar con personas. Bueno, y con eso estaríamos cerrando este punto de lo que habíamos determinado como el ámbito del proyecto, ¿sí? Eso quiere decir que estaríamos concluyendo con el trabajo previo que se debería realizar antes de pensar en valores de cuánto va a costar, cuánto tiempo va a durar el desarrollo del proyecto. Ahora, tampoco se olviden el comentario que les comenté en clases anteriores. Yo les hablo, por ejemplo, ahorita de definir el alcance del proyecto. Yo les hablé, por ejemplo, de definir los objetivos del proyecto. Les hablé de definir las funciones y todo lo demás. Pero son ustedes que tienen que personalizarlo de acuerdo al tipo de proceso de software que estén ocupando. Por ejemplo, si voy a ocupar un proceso de software como el predictivo o cascada, entonces yo tendré que definir el alcance de todo el proyecto, ¿no? Tendré que definir los objetivos para todo el proyecto, y así sucesivamente.
En cambio, si estoy trabajando con un proceso basado en ciclos o en sprint, como Scrum, entonces esta planificación probablemente la voy a hacer por cada sprint o por cada ciclo. Entonces, basándonos en eso, ahora vamos a continuar y vamos a empezar a ver ahora tres maneras, tres formas de hacer estimaciones. Es decir, vamos a conocer, vamos a comentar, tres técnicas que nos permitan hacer estimaciones en proyectos de software. Bien, entonces, vamos con la primera. Vamos a colocar como título creo que no estoy compartiendo la pantalla, ¿no? Sí. No. No, ingeniero, no se ve nada. Ya, sí, ok, pensé que lo había hecho. Bien, coloco entonces eso como un título o subtítulo dentro de lo que son las estimaciones, denominado el valor esperado. Y copien esa relación, por favor. Ahorita le voy a comentar a qué sirve, cómo funciona, ¿ya? Bien, vayan copiando esto, por favor, un ratito. Ahorita continuamos.
Bien, terminando de copiar, ¿cierto? Vamos a comentar. Esta relación que ven acá con nombre de valor esperado, es más probable que ya lo han debido ver previamente, por ejemplo, en estadística. Ya que es una manera bastante, un modo tradicional de poder, más o menos predecir lo que puede ocurrir. Ustedes saben que cuando uno quiere predecir o determinar la probabilidad de algo, o simplemente estimar, como es, que es el nombre que estamos ocupando, una gran fuente de información para fundamentar esa estimación son las estadísticas, ¿no? ¿Sí? Si a ustedes les preguntan para qué sirve la estadística, podrían decir muchas cosas, pero algo que nunca van a dejar de decir es eso. Que la estadística, entre otras cosas, es muy útil, por no decir esencial, para la toma de decisiones, ¿no? Porque a través de la estadística uno puede conocer lo que pasó, lo que se ha recopilado y en función de eso tener una idea y proyectar lo que puede pasar. Algo parecido es esto de acá. Si ustedes recuerdan cuando vimos el tema de las métricas en el software, habíamos dicho que las métricas se parecen bastante a las estadísticas, ya que en el proceso de la medición del software, en el fondo lo que estamos haciendo es como recopilar un conjunto de datos históricos, estadísticos. Y la idea de esto es más o menos tomar como referencia 3 proyectos de software que sean similares al que vamos a desarrollar. No se olviden que las estimaciones se aplican a proyectos de software que recién vamos a desarrollar. En este caso, podemos asumir un ejemplo. No sé, vamos a desarrollar el proyecto A, pongámosle ese nombre. Este proyecto A podría ser cualquier proyecto que ustedes están haciendo, por ejemplo, como proyecto de la materia. Y me interesaría, por ejemplo, saber cuántas líneas de código podría tener el software que voy a desarrollar. Ustedes pueden preguntar, pero ¿para qué quiero saber cuántas líneas de código va a tener el software? Y la respuesta es porque las líneas de código es una unidad de medición válida en el ámbito del desarrollo del software. No será, que sé yo, 100% fidedigna, pero, por ejemplo, es bastante claro que un software que tiene más líneas de código que otro podría ser más grande, ¿no? Que el que tiene menos líneas de código. Ahora, obviamente, hay criterios a tomar en cuenta que depende de la plataforma, depende del entorno, depende de la generación del lenguaje, dependerá del estilo de programación, es verdad, todo eso hay que tomarlo en cuenta, pero es una referencia.
Es algo muy parecido al punto ese que alguna vez también les dije. En una construcción de una casa, por ejemplo, alguien quiere construir una casa y quiere saber cuánto va a costar la construcción. Una de las preguntas que le dicen, ¿cuántos metros de construcción quiere? Más o menos. Y si la gente tiene una idea de cuánto vale cada metro de construcción, puede tener una idea de cuánto puede costar la construcción final. También dependerá del tipo de construcción y un montón de cosas, pero son criterios, pues, ¿no?, que se utilizan como referencia. En este caso, por ejemplo, vamos a intentar hacer una estimación desde el punto de vista de kilolíneas de código, donde, no sé, pues, ¿no?, un kilolínea de código va a ser equivalente seguramente a 1000 líneas de código. Eso queda claro, ¿no? Sí. Si yo digo un KLDC será pues 1000 líneas de código. Si yo digo 10 KLDC serán 10.000 líneas de código. Eso no hay donde perderse. ¿Qué hago? La idea es esta. En teoría, yo debería conseguir 3 proyectos de software que sean similares al que voy a desarrollar. Y si de esos 3 proyectos que son similares al que voy a desarrollar, por ejemplo, yo conozco cuántas líneas de código se han generado en cada una de ellas, entonces yo podría fácilmente tener una idea o estimar cuántas líneas de código podría tener el software que voy a desarrollar. En este ejemplo, hagamos esto. Digamos que, vamos a poner unos números, ¿no? Este generó 15.000.2, 15.2, vamos a colocar lo que está casi en el otro extremo, es decir, un valor bastante diferente. Y pongámoslo base. ¿Qué es esto que estoy escribiendo? En teoría, lo que estoy escribiendo son la cantidad de kilolíneas de código que generó cada uno de los proyectos que vamos a desarrollar. Perdón, cada uno de los proyectos que hemos tomado como referencia para el proyecto que vamos a desarrollar. Donde al software que tiene la menor cantidad de líneas de código lo pongo como optimista. Al que tiene la mayor cantidad de líneas de código lo voy a poner como pesimista, y al intermedio obviamente esto. Luego, usando estos valores, aplicamos esta relación que tenemos aquí y debería salir un valor. ¿Alguien puede calcularlo, por favor? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale por ahí? $18.25. Ok, gracias. 18.25. Entonces, estoy hablando que basado en lo que acabamos de tomar como referencia, que son 3 proyectos que son similares al proyecto A que vamos a desarrollar, estimamos que el software que voy a desarrollar va a tener 18.25 KLDC, significaría como unos 18.250 líneas de código. Ahora, muchos van a decir, bueno, está bien, ya, pero a mí me interesa saber el costo. Me interesa estimar el tiempo. Entonces, hagámonos esta pregunta. Como han visto, este es un proceso bastante simple. Lo difícil es conseguir esto, ¿no? O sea, eso es lo complicado. Es decir, que nos den, que consigamos información de proyectos anteriores. Pero es complicado entre comillas, ¿no? Qué sé yo, en primera instancia seguramente que sí, pero en la medida en que uno va haciendo proyectos, esta información podría estar disponible, ya sea publicada por otros desarrolladores o por nuestros propios, nuestra propia experiencia. Ahora, la pregunta es, ¿ustedes creen que usando esta forma de hacer estimaciones que estamos comentando, se podría llegar también a hacer una estimación del costo o no?
A ver, vayan pensando, les dan unos 30 segundos. La pregunta es si, usando esto que estamos viendo como valor esperado, también sería posible hacer una estimación de costo. ¿Ok? 30 segundos. ¿Está? Ya, ¿alguien quiere comentar? La pregunta es bien clara, ¿no? Ahorita hemos hecho una estimación de líneas de código. Y la pregunta es, usando esa forma de hacer estimaciones, ¿será que es posible también hacer una estimación, por ejemplo, del costo? Voy a preguntar, porque a ustedes les gusta escuchar su nombre, ¿no? Porque si no quieren hablar. Vamos a empezar con Valenzuela. Luis, ¿qué cree Luis? ¿Será que se Buenas puede? tardes, ingeniero. Se escucha, ¿verdad? ¿Lo escucho? Yo pienso que sí, o sea, a raíz, digamos, de los valores que tenemos, yo creo que a raíz de eso podemos sacar un valor optimista, más probable, pesimista, viendo el costo de lo que nos va a costar, valga la redundancia, del proyecto A. Yo diría que sí, se podría sacar un valor esperado. Ya, ahora, los que digan sí, me van a dar una idea de cómo podríamos hacerlo. Tanto voy a decir no, porque es sí, sí se puede. Ingeniero, tal vez podría ser, complementando lo que dijo el compañero, dándole un precio a cada línea de código, digamos, no sé, digamos, $10, $1, $2, pero por línea de código, digamos. Ya, no está mala idea. ¿Alguien más que quiera comentar? Usualmente, ingeniero, los trabajos de los equipos de programación tienen cierta cantidad de líneas de código que pueden trabajar por hora, y de acuerdo a eso se puede calcular el precio, ¿no?, del coste del proyecto en una estimación, ¿no?, de la Claro, media que pueden programar ellos. pero seguimos con líneas de código, digamos. O sea, le estás dando el valor a una línea de código, solamente le estás aumentando el parámetro de tiempo, digamos. Sí, de todas maneras, es correcta, ¿no? Las ideas que tienen, porque al final, si yo tengo como referencia a las líneas de código, y si a esas líneas de código yo le asocio una productividad basado en la experiencia, entonces, y seguramente también podría, en base a eso, asignarles un valor, un costo, sí podríamos hacer una estimación. Pero fíjense lo que vamos a hacer. Lo que han dicho no está mal, pero vamos a volver a la imagen. ¿Y qué pasaría si hacemos lo siguiente? No sé, a ver si puede, ¿no? Copia, se pega. Listo, borramos. Y acá pongo costo. ¿Quién entiende que estaría queriendo hacer al hacer esto? ¿Se entiende lo que se quiere hacer o no queda claro? Y sería una estimación parecida a lo que hicimos de proyectos anteriores. Sí, ¿no? Básicamente estaría haciendo lo mismo que hace rato, pero esta vez, en vez de conseguir la cantidad de líneas de código de cada proyecto, si también yo tuviera el costo, ¿cuánto costó el proyecto? Este, por ejemplo, ¿cuánto costó este otro? ¿Cuánto costó cada uno de los tres? Entonces voy a poner al que costó
más bajo voy a ponerlo como optimista, que tuvo un costo más alto voy a ponerlo como pesimista y el intermedio acá. Aplico otra vez la relación, me va a salir un valor. ¿Y qué va a representar ese valor? El costo. El costo del proyecto, pero obviamente basado en estos tres ejemplos de referencia que hemos tomado. Como ven, podría hacer exactamente lo mismo también para el tiempo y para cualquier otra cosa que yo quisiera hacer estimaciones. Me podría funcionar sin mayor inconveniente. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja que es muy interesante, en todo caso muy fácil de usarlo, creíble, ¿por qué no? ¿Cuál es lo complicado o lo difícil? Justamente uno conseguir esos valores, no siempre están disponibles, pero les decía, esos valores yo puedo conseguirlos, uno, por publicaciones de otros desarrolladores, y dos, por mis propias publicaciones o experiencia. ¿Eso qué quiere decir? Y esto ustedes deberían hacerlo desde ahora, si en caso no lo están haciendo. Siempre que desarrollen software, lleven estadísticas, lleven registros. Porque eso les va a permitir no solamente medir o determinar el grado de si van mejorando en cuanto a calidad, si van mejorando en cuanto a productividad, o responder preguntas de su productividad de cada uno de ustedes, sino también les va a servir para hacer este tipo de estimaciones. Entonces, esta es una manera muy simple. Lo que queda claro, por ejemplo, imagínense, yo voy a colocar acá un valor, aquí acá otro, aplicamos esta relación y va a salir acá un, digamos, Z o W. Ya. Ahora, este valor que va a salir acá no va a ser, pues, yo no voy a decir, mira, el proyecto va a costar este número que sale acá. No, porque apenas esto es una referencia, ¿no ves? Es una referencia que luego yo tendré que ver la pertinencia, la utilidad que me pueda dar. Entonces, por ejemplo, más adelante vamos a ver otra forma de hacer estimaciones que nos podría complementar esta parte. Bueno, con esto entonces tenemos nuestro primer técnica, método de hacer estimaciones que nos permita determinar el costo, el tiempo y el esfuerzo. Bueno, vamos con la segunda. Bien, coloquen entonces como un subtítulo como 2. Vayan copiando por favor esa tablita.
Hola, hola, ¿me escuchan, jóvenes? Les voy a pedir permiso unos 10 minutos. Espérenme, por favor, no se vayan. Si no vuelven 10, 12 minutos, pues, se pueden retirar, pero denme unos 10 minutitos, por favor, ¿listo? Vayan copiándolo mientras tanto. ¿Me entendieron? Sí, ¿Sí? ingeniero, todo Ya, en espérenme, orden. por favor. Gracias.
Vamos a rato más. Escúchame, vamos a comentar entonces esto, lo que es el COCOMO 2. Como les estaba mencionando, esta es una forma alternativa de hacer estimaciones. Esto obviamente ya es diseñado exclusivamente para software, ¿no? En cambio, el valor de producto que vimos hace rato es de uso y propósito general. ¿Qué es COCOMO? COCOMO significa modelo constructivo de costo. Ese es su significado. Tiene distintas versiones. Hay la versión 1, en este caso vamos a comentar la versión 2. Todos estos valores que ven acá, estos números, el 1, el 2, el 3, 8, el 10, aquí, acá son constantes, es decir, vienen con el método, ¿no? Si a alguien le interesaría profundizar de dónde salen estos números, en el libro de Ingeniería de Software Económica escrita por Barry Bowen van a encontrar la fundamentación, pero no es otra cosa más que estadística. Si ustedes lo ven, esta forma de hacer estimaciones se parece bastante a las métricas orientadas a la función que hemos visto en clases anteriores. Y el propósito central de COCOMO es esto que está acá encerrado, ¿no? Llegar a calcular el esfuerzo que se requiere para desarrollar el proyecto. Es decir, cuando se termina de aplicar el COCOMO, aquí sale un número. El número que salga acá va a representar la cantidad de personas que se requiere para desarrollar el proyecto en un mes. Por eso decimos que este valor que sale acá representa el esfuerzo. El esfuerzo expresado en personas mes. Ahora, ese esfuerzo que decimos que está expresado en personas mes, lo vamos a comentar cómo es que se lee, cómo es que se calcula. En primera instancia, tenemos una tabla acá en la parte superior que nos muestra tres tipos de objetos. Lo denomino objetos porque esto está muy orientado hacia aplicaciones que se desarrollan siguiendo el enfoque orientado a objetos por un lado, pero también hacia el desarrollo de aplicaciones basadas en lenguajes de cuarta generación. ¿Alguien podría darme un ejemplo de algún lenguaje de cuarta generación que conozca? No, así que no. Uy, qué hora triste. Hola. Sí, vamos, José. JavaScript, por ejemplo, ingeniero. Ya, pero ¿qué les hace decir cuarta generación? Los lenguajes de cuarta generación nosotros entendemos que son aquellos lenguajes que tienen un nivel muy alto en cuanto a su implementación. Muchos de ellos involucran una gran cantidad de códigos si tuviera que escribirlo en un 3GL o un lenguaje de tercera generación. Un ejemplo clásico de un 4GL, por ejemplo, es cuando estoy diseñando una interfaz de un software basado en un clásico formulario y sus respectivos componentes. Ahí nosotros hacemos muy poco desarrollo, ¿no? Escribimos código mínimo para que lograr tener esa interfaz, porque eso se construye a partir de componentes que arrastramos y soltamos. Igual ocurre cuando hablamos, por ejemplo, de lenguajes como de tipo SQL, por ejemplo, ¿no? Son lenguajes de consulta de un nivel bastante alto. Entonces, la idea de este desarrollo, de esta forma de desarrollo, es separar estos dos, que son las pantallas y los reportes. Según esta forma de desarrollo, se entiende que tanto las interfaces como los reportes se podrían implementar usando técnicas de cuarta generación, y eso es verdad. Yo podría hacer una gran cantidad de interfaces utilizando formularios con sus respectivos componentes y de repente no voy a hacer más de eso. Y si tuviera que generar reportes, es más probable que utilice algún generador de reportes
que me permita diseñar el formato de los reportes. Y al momento de hacer y obtener los datos desde la base de datos, con consultas basadas en SQL, ya está, pues, ¿no? Entonces, significa que ese tipo de desarrollo podría ser relativamente rápido. Pero también se supone que las aplicaciones no solamente pues, son pantallas y reportes, ¿no? También existen muchas aplicaciones que tienen la necesidad de escribir código procedimental, porque aquí y acá podría ser no procedimental, pero acá sí. En un 3GL yo preciso de repente implementar, no sé, un método, una función, basado en algunas técnicas de 3GL. En síntesis, el software que voy a desarrollar, yo podría descomponerlo en 3 partes, según el enfoque COCOMO. Un conjunto de interfaces o pantallas, un conjunto de reportes y seguramente un conjunto también de componentes tipo 3GL. Lo primero que tengo que hacer es hacer una estimación y colocar aquí valores. ¿Sí? Colocar valores. Y esos valores, ¿dónde lo voy a obtener? Lo voy a obtener a partir del software que estoy desarrollando. Ahora, si yo, por ejemplo, tuviera el diagrama de casos de uso de un software que voy a desarrollar, ¿ustedes creen que sería factible de llenar esta columna de acá de cuenta o no lo ven tan factible? ¿Cómo lo ven? Esa columna donde dice cuenta, ¿será que es relativamente fácil de obtener valores si yo tuviera el diagrama de casos de uso de un proyecto que voy a desarrollar o no? ¿Cómo lo ven? ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí, pues, ¿no? Sí, sí, ingeniero. El diagrama de casos de uso de algún software que van a desarrollar. Si lo tuvieran, pienso que sería relativamente fácil de saber cuántas interfaces voy a construir, cuántos reportes podrías tener y hacer una estimación de cuántos componentes. Lo que voy a colocar acá es una estimación, no quiere decir que exactamente es el valor que voy a hacer. Ahora, una vez que yo he colocado estos números acá, el siguiente paso consiste en elegir uno de estos 3 factores de complejidad para cada tipo de objeto. Si, por ejemplo, acá sale un número, no sé, vamos a suponer 40. Este 40, yo debo multiplicarlo por el 1, o por el 2, o por el 3. Es decir, debo decir si es básico, intermedio o avanzado. Ahora, ¿de qué va a depender que yo diga si es básico, o es intermedio, o es avanzado? Va a depender del grado de esfuerzo que considere que me va a tomar implementar estos 40 pantallas o interfaces. Si el esfuerzo que voy a desarrollar o requerido es bastante alto, entonces yo podré marcar como avanzado. Si es un esfuerzo mínimo, colocaré aquí como básico. Ejemplos concretos. Ya habíamos comentado esto en la métrica orientada a la función, pero lo vamos a volver a hacer. Yo podría decir que cualquier formulario que yo lo construyo utilizando componentes convencionales de arrastrar y soltar, podría considerarlo básico. Pero de repente tengo otro tipo de interfaces que exigen algo más que eso, donde probablemente tenga que ocupar o importar algún tipo de objetos, de componentes, mejor dicho, y luego personalizarlos. Algo parecido de repente a lo que ustedes han hecho en el primer examen parcial para esa interfaz de software que les permitía diseñar
un software usando C4. Entonces, eso seguramente podría caer por acá. Y así sucesivamente, yo podría marcar una de estas tres. Si este 40, por ejemplo, yo elijo por esto, entonces voy a multiplicar 40 por 2 y acá va a salir obviamente 80. Lo mismo voy a hacer acá, la misma idea. Va a salir acá un número. En el caso de los componentes 3GLF, no tengo opción. Solo me queda multiplicar por 10, porque se entiende que este tipo de implementaciones siempre van a tomar un esfuerzo relativamente alto, ¿no? Porque se entiende que es procedimental lo que voy a hacer. Luego, estos números que salen acá, lo voy a sumar. Aquí va a salir un número. O sea, a ver, a manera de ejemplo, pongamos que sale como 200, vamos a suponer que sale ahí. A continuación, lo que hago es pasar a esta otra tabla. Y acá en esta tabla lo que se hace es lo siguiente. En esta parte de la primera tabla, la de arriba, nos hemos centrado en el software que vamos a desarrollar. Simplemente hemos pensado en eso. Ahora, en esta segunda tabla, lo que vamos a hacer es ver el grado de productividad que nosotros podemos tener desde dos puntos de vista. Por un lado, la del equipo de desarrollo. Y por otro lado, la del entorno. Cuando hablamos del equipo, nos referimos obviamente al conjunto de ingenieros de software que conforman nuestro equipo que vamos a desarrollar software. Y sobre ellos hacemos una especie de análisis. Decimos cuál es el grado de experiencia y capacidad que tiene el equipo con respecto a la aplicación que vamos a desarrollar. Ustedes deben darse cuenta perfectamente que la experiencia no necesariamente implica capacidad o viceversa. Son dos valores que se consiguen seguramente de manera diferente, ¿no ven? La capacidad podría venir dada por la preparación, el estudio, la habilidad, la intuición, no sé, tantas cosas que a alguien le convierte en una persona capaz, en este caso, para desarrollar esa aplicación. Y la experiencia obviamente tiene que ver ya con gente que de repente ya hizo aplicaciones iguales o similares al que se va a desarrollar. Entonces, en síntesis, aquí, ¿qué hacemos? Preguntamos, ¿cuál es el grado de experiencia, capacidad que tiene nuestro equipo con respecto a la aplicación que voy a hacer? Y para eso yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 posibles respuestas. 5, ¿no? Muy baja, baja, normal, alta o muy alta. Mismo hago en la siguiente fila, pero esta vez analizo el entorno. Cuando hablo del entorno me refiero a lo siguiente. Cuando nosotros, por ejemplo, vemos una empresa que desarrolla software, por un lado están los desarrolladores como recurso humano. Pero la empresa como tal puede tener o proporcionar un entorno lo suficientemente maduro como para mejorar, por ejemplo, la productividad. No es lo mismo trabajar en una empresa donde dicha empresa tiene políticas definidas de trabajo, estándares, herramientas, condiciones. Seguramente todo está bastante sistematizado, planificado. Versus trabajar en una empresa donde nos dicen, mira, hay que hacer esto y no sé cómo lo harás, pero hazlo, ¿no? Entonces, ahí es muy diferente. El grado, por ejemplo, del éxito de esa empresa puede estar en las manos directamente de la gente y nada más. En cambio, hay empresas que además de su recurso humano también dota de infraestructura más allá de la cosa física, también de las formas o políticas de trabajo o patrones de desarrollo. Entonces,
Aquí habíamos evaluado a la gente, al recurso humano como ingenieros. Aquí, en el segundo punto, ya analizamos al entorno como tal. Y también tenemos 1, 2, 3, 4, 5 posibles respuestas, ¿no? Vamos a suponer esto. Vamos a marcar este y este a manera de ejemplo. Ahora, aquí, si marqué este, yo debo elegir el valor 7. Si marqué este, debo elegir el valor 13. ¿Qué es lo que hago con los dos? Los voy a sumar. 7 más 13 me sale, en este caso, 20. Ese 20 es el valor asignado a esta variable de productividad. El tercer paso a realizar es el cálculo del número real de puntos objetos que vamos a desarrollar. Hace rato, por ejemplo, haciendo esta primera tabla, salía que nuestro software tiene 200 puntos objetos. Es como que yo diga que el software tiene 200 litros, 200 metros. Un punto objeto es una unidad de medición. Acá decimos el software que estamos estimando tiene 200 puntos objetos que vamos a desarrollar o que requieren ser desarrollados. Ahora, en este punto 3, la idea es la siguiente. Ustedes saben que siempre que se desarrolla software, hoy por hoy, y más cuando se utiliza un enfoque orientado a objetos, la posibilidad de reutilización es muy natural. Eso quiere decir que no voy a desarrollar el 100% de lo que demanda el software. Significa que yo podría tener un cierto porcentaje de otros proyectos o de otro software. Por lo tanto, en esta relación que vemos acá, vamos a hacer lo siguiente. Aquí donde dice porcentaje de reutilización, yo voy a asignar un valor del 1 al 100. Si coloco un valor 1, significa o 0, que no voy a reusar nada, que lo voy a hacer todo. Si coloco un valor muy próximo al 100, pues no voy a desarrollar nada, lo voy a reusar todo. Ese sería el extremo, ¿no? A manera de ejemplo, pongamos acá un valor 15, digamos. Si yo coloco aquí a 15, lo que estoy diciendo es que hay un 15% de estas 200 puntos objetos que que ya no tengo. De alguna manera lo tengo y lo voy a reusar. Luego aplicamos esta relación. Este valor de 200 lo voy a colocar aquí, donde dice puntos objetos. Lo multiplicamos por esto que está acá entre corchetes y va a salir un valor. A ver si pueden calcularlo, por favor. ¿Cuánto saldría? Vamos calculando, Robert. ¿Lo tiene? $170 me sale. Perfecto, eso, ¿no? Está correcto. Entonces acá, donde dice NOP, ¿no? Como resultado, en este ejemplo va a salir 170. ¿Qué es ese 170? Son los 170 puntos objetos reales que voy a desarrollar. Ya no son 200, porque los otros 30 en teoría lo voy a reusar. Finalmente, calculamos el esfuerzo. Este valor, 170, lo colocamos aquí. Este 20 que habíamos obtenido hace rato, lo colocamos ahí. Entonces nos sale 170 sobre 20. ¿Cuánto sale eso? 8.5. 8.5. Ok. Lo vamos a redondear a 9. Entonces acá me está diciendo que tengo una estimación de 9. ¿9 qué? 9 personas mes. ¿Qué significa eso?
que este proyecto yo podría desarrollarlo si tuviera 9 personas trabajando de forma simultánea, en un mes se termina. Esa es la idea del esfuerzo. Persona mes significa, en este caso, 9, que con 9 personas trabajando de forma simultánea, este proyecto se termina en un mes. A eso le llamamos el esfuerzo expresado en personas mes. Ahora veamos este otro detalle. Alguien pregunta, pero a mí lo que me interesa es saber el costo. Entonces, para eso podemos apelar otra vez a la estadística y hacer la siguiente relación. Supónganse que yo conozco, en este caso, en este proyecto, que el esfuerzo requerido es 9 personas mes. A partir de eso, ¿yo puedo saber el costo? Sí. ¿Cómo podría saber? Podríamos hacer una relación como la siguiente. Si tomamos como referencia la estadística, como decimos, podríamos llegar a determinar esta situación. Hoy por hoy, una persona, ¿cuánto podría estar ganando? Podemos poner un valor. Pero antes de eso sería mejor pensar en los porcentajes. La estadística dice lo siguiente, que del 100% de la inversión que se hace en el desarrollo de un software, por lo general, entre un 70% más o menos, por ahí, rondando, se va en el recurso humano. Entre un 30% más o menos, por ahí, en ese margen, se va en lo demás. ¿Qué es lo demás? Toda la infraestructura que requiere el desarrollador, pues, ¿no? Equipos, local, y logísticas y cosas por el estilo. Entonces yo tomo esa relación. Ahí se mira más o menos entre un 70% es lo que se invierte en el recurso humano como tal. Y más o menos un 30% es lo que se invierte en lo demás. Sumamos ambos y nos da lo que nos cuesta cada programador o cada ingeniero de software. Entonces, basándonos en eso, para facilitar los números, hagamos el siguiente ejemplo. Vamos a decir que cada desarrollador tiene un ingreso mensual de $700. Que eso lo vamos a hacer que equivale al 70%. Y que su 30% restante, estos son los $300, que es para lo demás, que viene a ser la infraestructura que uno quiere para hacer el trabajo. Significaría que cada desarrollador nos cuesta $1000, ¿no ves? Ahora, en este ejemplo que resulta que nos dice que hay 9, que se requieren 9 personas trabajando simultáneamente y este proyecto se terminaría en un mes. Bueno, es fácil decir que si cada uno nos cuesta 1000, el proyecto costaría 9000, ¿no es? No hay donde perderse, está bien. Ahora, asuman este otro ejemplo, este otro detalle. Ya tenemos esos antecedentes. Ahora nos dan otra entrada de datos más. Nos dicen, mira, el proyecto lo debes entregar en 3 meses. Por lo general, el tiempo siempre viene como una restricción. Si yo tengo 3 meses para desarrollar el software y además sé que el esfuerzo requerido es de 9 PM o persona menos, ¿qué decisión o conclusión puedo llegar? Con 3 desarrolladores le basta. ¿Perdón? ¿Está bien? A ver, de nuevo. ¿Está bien? Que con 3 desarrolladores le basta. Exacto. Eso. Yo conozco el esfuerzo y tengo el tiempo. Yo puedo saber la cantidad de personas que puede conformar mi equipo. Y según esto, con 3 personas trabajando, en 3 meses lo terminamos y no debería haber mayor problema. Entonces, volvemos a la pregunta inicial. Si yo sé que van a trabajar 3 personas por mes, durante 3 meses, ¿cuánto me costaría el proyecto?
usando lo que hemos comentado hace un momento. Hace rato habíamos dicho que cuesta $9,000 si trabajarían 9 personas simultáneamente y el software estaría en un mes. Ahora estamos diciendo que el software lo vamos a hacer en 3 meses. ¿Cuánto costaría? Lo mismo en un periodo más largo, ¿no? Lo mismo, pues, ¿no? O sea, va a costar lo mismo. Si lo hago en 9 meses, bueno, si tengo 9 meses, pues con una persona de repente es suficiente. ¿Y cuánto va a costar? Lo mismo. Entonces, fíjense el detalle, lo importante de poder llegar a calcular o a estimar el esfuerzo. Yo conozco el esfuerzo y una vez que conozco el esfuerzo, ya me es relativamente cómodo poder llegar a determinar los otros valores. El tiempo normalmente viene como una restricción. El costo va a estar en función seguramente a eso. Y aquí va a salir un número, y repito, ese número tampoco es el número que ustedes van a dar y le van a entregar como respuesta a quien corresponda. Es una referencia más que tenemos. ¿Entienden? ¿No? Es una referencia más que tenemos para que luego ya no seamos nosotros realmente que coloquemos los valores que vamos a dar finalmente. Bien, en la siguiente clase vamos a comentar otra alternativa más de hacer estimaciones. ¿Listo? Bueno, pues jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero.